¿Sabías que hubo un jefe criminal tan rico que su vida parecía sacada de una película de Hollywood? Desde Pablo Escobar hasta Anthony, Fat Tony, Salerno. Hoy te mostraré sus lujos más absurdos. Y lo más importante, descubrirás cómo acumuló una fortuna capaz de desafiar incluso a las mayores fortunas legítimas del planeta. Número 5. Pablo Escobar. En cuanto a la riqueza obtenida por medios ilícitos, pocos nombres son tan sonoros como Pablo Emilio Escobar Gaviria. Conocido como el rey de la cocaína, el imperio de Escobar se construyó a partir del tráfico mundial de cocaína, lo que le proporcionó una enorme riqueza. Al momento de su muerte en 1993, el patrimonio neto de Escobar se estimaba en $30.000 millones, equivalente a unos $70.000 millones actuales. Para la década de 1980, el cártel de Medellín de Escobar era responsable del suministro del 80% de la cocaína mundial. Su operación era una máquina bien engrasada, que contrabandeaba hasta 15 toneladas de cocaína a Estados Unidos, con ingresos que alcanzaban los $420 millones semanales, equivalentes a $22.000 millones anuales. Esta inmensa riqueza le valió a Escobar un lugar en la lista de multimillonarios internacionales de Forbes durante 7 años consecutivos, de 1987 a 1993. En su apogeo, fue clasificado como el 7º hombre más rico del mundo. La fortuna de Escobar no eran solo números en un libro de cuentas, sino que se reflejaba en su extravagante estilo de vida. Una de sus propiedades más famosas fue la Hacienda Nápoles, una extensa finca de 7,000 acres ubicada entre Bogotá y Medellín. Con un costo estimado de $63 millones, esta propiedad era un mundo aparte, con un zoológico privado con más de 200 animales exóticos, incluyendo elefantes, cebras, jirafas e hipopótamos introducidos ilegalmente en Colombia. También contaba con una plaza de toros, un campo de fútbol, estatuas de dinosaurios y lagos artificiales. Escobar también poseía una colección de autos de lujo. La entrada a la Hacienda Nápoles estaba marcada por un avión montado en su portón. La riqueza de Escobar era tan inmensa que administrarla se convirtió en una pesadilla logística. Su hermano, Roberto Escobar, reveló que el cártel gastaba $2,500 mensuales en ligas elásticas para atar el dinero. Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos, gran parte del dinero se almacenaba en campos, bodegas y paredes de las casas de los miembros del cártel. Este almacenamiento poco convencional provocó pérdidas significativas. Las ratas destrozaron fajos de billetes, y los elementos dejaron gran parte inutilizable. Se estima que el cártel perdió el 10% de sus ganancias anuales, equivalentes a $200 millones, debido a estos daños. En un caso particularmente extraordinario, Escobar quemó $2 millones en efectivo para mantener a su hija abrigada mientras la familia se refugiaba en las montañas de Medellín. A pesar de su reputación de criminal despiadado, supuestamente responsable de más de 4,000 muertes, incluyendo las de policías, jueces y políticos, Escobar cultivó una imagen de benefactor entre los pobres de Colombia. Su riqueza financió sus labores filantrópicas, lo que le valió una reputación de Robin Hood entre algunos colombianos. Construyó viviendas para los pobres, construyó hospitales y campos de fútbol, y distribuyó dinero a comunidades de bajos recursos. Estos actos de generosidad no fueron del todo puros, sino estrategias para obtener el apoyo y la lealtad del público, lo cual resultó invaluable para protegerlo de las autoridades. Su popularidad incluso se extendió a la política. En 1982, fue elegido para un escaño suplente en el Congreso de Colombia, pero su carrera política fue efímera. Los esfuerzos por exponer sus actividades criminales llevaron a su renuncia y al asesinato del ministro de Justicia que encabezó la campaña en su contra. En 1991, Escobar se entregó a las autoridades tras un acuerdo que le permitió ser encarcelado en la prisión de lujo que él mismo diseñó, la Catedral. Sin embargo, después de que las autoridades intentaran trasladarlo a una instalación estándar en 1992, escapó, lo que desencadenó una enorme búsqueda. El 2 de diciembre de 1993, un día después de cumplir 44 años, Escobar murió en un tiroteo con la Policía Nacional de Colombia en Medellín. Si bien sus crímenes son ampliamente condenados, muchos en Colombia lo recuerdan por su filantropía. Su finca, Hacienda Nápoles, se ha convertido desde entonces en un parque temático, y su vida ha sido narrada en innumerables películas, libros y series de televisión. Número 4. Amado Carrillo Fuentes. Un hombre conocido por usar una flota de aviones para transportar drogas. Amado Carrillo Fuentes no era un narcotraficante común, era una leyenda de Lampa. Conocido como el Señor de los Cielos,
se ganó su apodo al revolucionar el narcotráfico. En lugar de recurrir a los métodos tradicionales de contrabando, Carrillo construyó una flota de aviones privados para transportar cantidades masivas de cocaína de Colombia a México y a Estados Unidos. No se trataba de unos pocos aviones, sino de docenas de aeronaves, lo que lo convirtió en uno de los contrabandistas más eficientes e intocables de su época. Carrillo empezó con un negocio modesto. Aprendió los entresijos del narcotráfico con su tío, Ernesto Fonseca Carrillo, y posteriormente colaboró con figuras importantes como Pablo Escobar y el Cártel de Cali. Para cuando tomó el control del Cártel de Juárez tras asesinar a su jefe, Rafael Aguilar Guajardo, Carrillo ya era una figura imponente. Su imperio creció rápidamente y su riqueza se disparó. En la cima de su carrera, se estimaba que poseía una fortuna de 25.000 millones de dólares, una fortuna que hoy se traduciría en unos 40.000 millones de dólares. La influencia de Carrillo no se limitaba al narcotráfico. Era un experto en lavado de dinero, invirtiendo millones en bancos, bienes raíces y empresas fachada. Una de sus operaciones más infames fue su participación en el grupo financiero Anáhuac, un pequeño banco mexicano. A través de este banco, Carrillo canalizó casi 50 millones de dólares a cuentas secretas en las Islas Caimán. Sus inversiones no solo buscaban ocultar dinero, sino también poder y control. Al poseer participaciones en negocios legítimos, difuminaba la línea entre lo legal y lo ilegal, dificultando su captura por parte de las autoridades. Pero las operaciones de Carrillo no estaban exentas de riesgos. Su riqueza y poder lo convirtieron en blanco de las fuerzas del orden a ambos lados de la frontera. Las autoridades mexicanas y estadounidenses lo perseguían implacablemente, siguiendo cada uno de sus movimientos. Para evitar ser capturado, Carrillo cambiaba constantemente de apariencia y ubicación. Incluso exploró nuevas rutas de tráfico en países como Chile, donde adquirió propiedades, autos y negocios de lujo. Su capacidad de adaptación y de mantenerse a la vanguardia de la ley era inigualable. A pesar de su cuidadosa planificación, la presión finalmente se volvió excesiva. En 1997, Carrillo decidió someterse a una extensa cirugía plástica para cambiar su apariencia. También planeó una liposucción, quizás para disimular mejor su apariencia. Pero la operación en el Hospital Santa Mónica de la Ciudad de México salió fatal. Complicaciones durante la cirugía, posiblemente debidas a medicamentos o equipo defectuoso, llevaron a su muerte el 5 de julio de 1997. Incluso en la muerte, la historia de Carrillo no terminó en silencio. 2 cirujanos que lo operaron fueron encontrados muertos posteriormente, sus cuerpos envueltos en bidones de acero llenos de concreto. Número 3. Semyon Mogilevich, un hombre cuyo imperio criminal se extiende mucho más allá del narcotráfico y se adentra en el mundo del crimen organizado global. Semyon Mogilevich, a menudo llamado el Don Cerebrito, es uno de los jefes criminales más notorios y poderosos de la historia. Construyó un imperio que abarca continentes e involucra prácticamente todas las actividades ilegales imaginables. No es un criminal cualquiera. El FBI lo ha catalogado como el gángster más poderoso y peligroso del mundo. No es un título casual. Mogilevich empezó con un negocio modesto, pero rápidamente ascendió en el AMPA. A mediados de los 90, dirigía una organización gigantesca, con más de 300 asociados repartidos en más de 30 países, incluyendo Europa, Asia y Norteamérica. La organización de Mogilevich estaba involucrada en todo: tráfico de drogas, contrabando de armas, trata de personas, prostitución, blanqueo de capitales e incluso fraude financiero de alto nivel. Uno de sus grandes planes fue con YBM Magnex, una empresa con sede en Budapest, que utilizó para cometer fraudes bursátiles. Los inversores creían que estaban invirtiendo dinero en un negocio legítimo, pero Mogilevich estaba desviando millones. Cuando el FBI se enteró, inició una investigación que culminó en la acusación formal contra Mogilevich en Estados Unidos en 2002. Los cargos incluían crimen organizado, fraude bursátil y lavado de dinero, entre otros. Pero para entonces, Mogilevich ya había desaparecido, operando desde Rusia, donde permanece intocable. Lo que distingue a Mogilevich es su inteligencia. No es solo un matón, es un estratega. Su apodo, el Don Cerebrito, proviene de su capacidad para superar en inteligencia a las fuerzas del orden y a sus rivales. Estructuró su organización como una familia mafiosa, con muchos de sus parientes ocupando puestos clave. Esto garantizaba su lealtad y hacía casi imposible la infiltración de extraños. Mogilevich también es conocido por sus conexiones. Tiene vínculos con políticos de alto rango, agentes del orden y líderes empresariales de todo el mundo. En Rusia,
Se cree que mantiene una estrecha relación con Vladimir Putin. Estas conexiones le brindan protección y le permiten operar con impunidad. Incluso tras ser expuesto públicamente, Mogilevich ha logrado evitar la cárcel y disfruta de una vida de lujo en Moscú. Su fortuna es asombrosa, estimada en más de 10.000 millones de dólares. Sus fuentes de ingresos son tan variadas como ilegales. ¿Tráfico de droga? Listo. ¿Tráfico de arma? Por supuesto. ¿Trata de personas? Lamentablemente, sí. Pero lo que realmente lo distingue es su experiencia en delitos financieros. Mogilevich es un maestro del lavado de dinero, utilizando complejas estrategias para mover dinero sucio a través de empresas y bancos legítimos de todo el mundo. También ha estado involucrado en estafas de alto perfil. Se le ha acusado de manipular los mercados energéticos internacionales, incluyendo su participación en las disputas gasísticas entre Rusia y Ucrania mediante su control de empresas como Rosyuka Energo. Este tipo de delito de guante blanco requiere un profundo conocimiento de las finanzas globales, y Mogilevich lo tiene de sobra. A pesar de su riqueza y poder, Mogilevich es conocido por su férreo protector con su familia, especialmente con su hija Dasa. Son legendarias las historias de su brutalidad al protegerla de cualquier daño. Tiene 9 hijos que, según se dice, participan activamente en su imperio criminal, pero Dasa es considerada su punto débil. Quizás te preguntes por qué no han capturado a alguien como Mogilevich. La respuesta es simple: protección. Rusia no extradita a sus ciudadanos, y Mogilevich cuenta con poderosos amigos que se aseguran de mantenerlo fuera de su alcance. El FBI ha ofrecido una recompensa de 5 millones de dólares por información que conduzca a su captura, pero hasta ahora nadie ha sido lo suficientemente valiente, ni lo suficientemente insensato, como para intentarlo. Número 2. Daoud Ibrahim. El misterioso capo que surgió de las calles de Bombay para convertirse en uno de los criminales más temidos del mundo. Daoud Ibrahim es un nombre que estremece a todo el mundo. A sus 67 años, este infame jefe de la mafia es reconocido como uno de los criminales más ricos y poderosos del mundo. Conocido por diversos títulos gángster, capo del crimen y narcotraficante, Daoud ha construido un imperio multimillonario. En 2015, Forbes estimó su patrimonio neto en la asombrosa cifra de 6.700 millones de dólares, equivalente a unos 741 millones de rupias en moneda india, y eso fue hace casi una década. Desde entonces, no se han publicado actualizaciones oficiales, pero es probable que su riqueza no haya hecho más que crecer. Esta enorme fortuna proviene de una combinación de inversiones inmobiliarias, lavado de dinero, narcotráfico y otros negocios ilegales. Criado en la bulliciosa zona de Dongri, en Bombay, Daoud estuvo expuesto al caos callejero y en su adolescencia ya estaba involucrado en delitos menores como robo y fraude. Finalmente, abandonó la escuela y se propuso convertirse en un nombre importante del AMPA. Para la década de 1970, Daoud fundó su propia organización criminal, conocida como la Compañía de lo que empezó como un pequeño grupo pronto se convirtió en una red global dedicada al contrabando, la extorsión y el narcotráfico. Hoy, la Compañía D es una de las organizaciones criminales más temidas del mundo. Uno de los secretos tras la inmensa fortuna de Daoud reside en sus inversiones inmobiliarias. Su imperio inmobiliario se extiende por 16 países de los 5 continentes, incluyendo India, Emiratos Árabes Unidos, Reino Unido, España, Marruecos e incluso Australia. Hay informes que sugieren que posee lujosos hoteles, mansiones y propiedades comerciales valoradas en millones. Por ejemplo, en el Reino Unido, se dice que Daoud posee un hotel en Warwickshire y varias propiedades en la región de Midlands. Su mano derecha, Muhammad Iqbal Mirchi Memon, supuestamente le ayudó a construir una vasta cartera inmobiliaria en el sur de Inglaterra. En Dubái, Daoud tiene inversiones en proyectos inmobiliarios de alta gama, como Ally Lakes, donde se cree que opera a través de intermediarios. Llamadas telefónicas interceptadas revelaron cómo Daoud microgestiona estas propiedades desde Karachi, donde, según se informa, se encuentra bajo la protección del ISI de Pakistán. En una conversación, habló sobre la venta de propiedades y las tendencias del mercado con su socio Yasir, demostrando su gran implicación a pesar de estar prófugo. El gobierno indio ha estado tomando medidas drásticas contra los bienes de Daoud en los últimos años. En 2020, subastaron 6 de sus propiedades en Maharashtra, incluyendo sus tierras ancestrales en Ratnagiri. Estas subastas forman parte de los esfuerzos en el marco de la ley de confiscación de bienes de contrabandistas y manipuladores de divisas, con el objetivo de desmantelar su imperio poco a poco. Sin embargo,
Esto no ha impedido que Davod mantenga el control de sus operaciones. A pesar de que los gobiernos de India y Estados Unidos lo han designado como terrorista global y han ofrecido una recompensa de 25 millones de dólares por su cabeza, sigue siendo escurridizo. Davod Ibrahim es infame no solo por su riqueza, sino también por sus crímenes. Se le acusa de orquestar los atentados de Bombay de 1993, que mataron a cientos de personas e hirieron a muchas más. A lo largo de los años, se le ha vinculado con el narcotráfico, el amaño de partidos, la extorsión e incluso el terrorismo. A pesar de estas acusaciones, Davod ha logrado evadir su captura durante décadas. Mientras India insiste en que reside en Karachi, Pakistán niega tener conocimiento de su paradero. Este misterio no ha hecho más que acrecentar su leyenda como uno de los fugitivos más buscados del mundo. La historia de Davod Ibrahim es una de poder, dinero y miedo. Pero no es el único jefe mafioso que ha amasado miles de millones de dólares por medios ilegales. Número 1. Anthony Fat Tony Salerno. Figura clave del crimen organizado NUU. Combinó discreción con un poder inmenso. Nacido y criado en East Harlem dentro de una familia italoamericana humilde, abandonó la escuela temprano para unirse a la pandilla de la calle 116, donde aprendió las reglas del juego ilegal. Para mediados de los años 50 controlaba casi toda la usura en Harlem, ganando 50 millones de dólares anuales, más de 500 millones actuales, y dirigiendo sus operaciones desde el Palmer Boy Social Club, fachada de su vasto imperio. Diversificar sus ingresos con la Metro Urban Music Company, que gestionaba máquinas de discos y juegos en toda Nueva York, y extendió su influencia al boxeo profesional, financiando combates como el célebre Patterson vs Johansson de 1959. En los 70, trasladó su poder al lucrativo negocio de la construcción, imponiendo pagos a contratistas y controlando empresas de hormigón, yeso y grandes contratos que le generaban decenas de millones más. En 1985, el fiscal Rudy Giuliani lo incluyó en el famoso juicio de la comisión, que expuso la red de corrupción y extorsión mafiosa en la ciudad. Aunque el verdadero líder de la familia genovese era Vincent de Chin Gigante, Salerno fue presentado como la cara visible, recibiendo una condena de 100 años. Su salud colapsó en prisión y murió en 1992, dejando tras de sí una fortuna colosal y el recuerdo de un capo que controló Nueva York desde las sombras.